Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia, de tapa a tapa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es para nosotras, para cada aspecto de nuestra vida. Y bueno, la saluda Becky Pliego y... Alita Chejara. Ay, mucho gusto. ¿Cómo te va esta semana? Bien, ahí te cuento que como que tengo, por eso estoy en esta cara de ni una gota de maquillaje al natural. Al naturalito. Sí, no me siento, bueno, ahora ya bien, pero ya mejor, pero tenía un dolor de cabeza por 3 días, es así de, Mm. quieres de esos que ya no sabes ni qué hacer, pero bien, ya ahorita, hoy ya me siento mucho mejor, este, así, entonces ya, gracias a Dios. Es, ¿Cómo se dice? Seguramente ay, ¿cómo se dice? lo que lo, Un remedio natural que... no, traté todo, ni Tyler no me funciona, está el liquidito, ¿te acuerdas que una vez hablamos? Ah, pues una vez Ah, hablamos, de me lo liquidito. sigo poniendo aquí, que huele a quien sea que no sirve de nada, pero es un líquido que supuestamente te pones aquí y te lo quita, es pura brujería, que no sirve de nada. Ay, qué horror. Pero no, nada, o sea, como que ni Tyler no las cuenta, me hace nada. No, qué horror. Oye, Pues, les avisamos que la que no haya escuchado, tenemos un episodio. ¿Te acuerdas hace siglos que grabamos el de los aceites esenciales, ¿no? Como todo lo que... Sí, exacto. Pero ¿te acuerdas que era, o sea, resumidas cuentas era como no, o sea, no, ningún fruto del espíritu que venga, que te lo vendan como aceite esencial va a funcionar, ¿no? O sea, no puedes, el aceite esencial para la paz, estoy de para la malas, entonces me paciencia. voy a poner esto para ser Ajá, amable exacto, con mi marido. exacto. Si acaso dices, ay, pues me anima un poquito al olor, me encanta, pero no, no como Nada que para ver nada. con pecados, no cura pecados. No cura malas actitudes, ni los aceites esenciales, ni la comida, ni el gluten, ni nada de esas cosas. Nada cura el Es pecado. el pecado más que Cristo. Oye, vi ay, pues esta semana, ¿qué ha pasado aquí? Ay, pues estamos felices porque ya empezó, Isabel empezó clases otra vez y entonces empezamos ya como una rutina de que ahora va a venir a comer con sus compañeras de cuarto de casa 3 veces al menos a la semana a cenar y van a traer amigas. Entonces está padre porque aunque es una cena súper sencilla, ayer trajeron a 2 amigas, entonces una bendición porque es como, ¿no? La oportunidad de poder estar, Juntas ¿no? Exacto, ¿no? y Exacto, conocer, estar muy involucrada en la vida de tus hijas. exacto, ¿no? En lo que se pueda, pues es la que nos toca ahorita, ¿no? Pero me hizo recordar un libro, no sé si lo mencioné la vez pasada, bueno, a ti te acaba de llegar, el de Bonhoeffer, ese mero. No sé si está en español, Vida Juntos, Life Together, de Bonhoeffer. Me encanta ese libro. Tiene alguna que otra cosa que, bueno, claramente no somos de la misma, ¿cómo se dice? Denominación, o sea, él era luterano, nosotras somos presbiterianas, entonces obviamente que ya encuentras 2, 3 cosas que dices, lo veo un poquito diferente, pero en general es un libro bien interesante, muy bueno, me encanta, lo he leído varias veces y una de las cosas que me encanta es que lo escribe él en, ay, perdón, es que estoy tratando de buscar una cita, lo escribe justamente cuando está en, él estaba viviendo en la Alemania nazi y está Él era un pastor en él ese era un tiempo. pastor, ajá. Bueno, tú leíste su biografía, ¿no? Tú puedes decir en lo que me equivoco, pero más o menos eso era un pastor y entonces empieza la persecución y pues también es contra los verdaderos cristianos que están en contra de todas las barbaridades que se están haciendo y entonces empiezan a tenerse que reunir secretamente y los cristianos y él inclusive funda un seminario secreto, ¿no? Y este libro de Vivir Juntos lo escribe justamente cuando está en,
o sea, en ese tiempo en el que están viviendo a escondidas, ¿no? Cuando están viviendo, teniendo que hacer la vida juntos a escondidas, secretamente, porque si los cachaban en público, pues, los llevaban a los campos de concentración y cosas así, ¿no? Que finalmente a él pues ¿cómo se dice? No, iba a decir lo asesina, pero no, pues sí, o sea, lo básicamente encarcelaron y ajá. lo mataron, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, y vemos a muchos también como estás leyendo en tu libro de Pilgrim's El Progress, progreso del ¿no? peregrino. Progreso, y él también fue perseguido por predicar en casas, él estaba predicando en casas, iba a casas que era ilegal, que él fuera a ir a casas a predicar el evangelio, iba a una iglesia secreta, pues estaban perseguidos en ese tiempo también, y a él lo encarcelaron, y Durísimo. por estar ahí Me impactó predicando. uno de los que escribe su biografía, me impactó como lo dice, él estuvo 12 o 13 años en la prisión, él escogió estar esos años en la prisión, pero usa el verbo escoger, perdón, escoger, porque le hubiera sido bien fácil, o sea, muchas veces tuvo la oportunidad, le dieron la oportunidad de, ok, ya te dejamos ir, pero solamente si prometes que no vas a predicar de esta manera y esto que estamos diciendo, ¿no? Y obviamente que él decía, pues no lo voy a hacer. Y tenía a su esposa y a sus 4 hijitos, no afuera, que eran pobres, y su hijita, de hecho, su hija mayor era ciega. Entonces, dice que, o sea, lo cuenta él en su biografía, cómo batallaba durísimo él, inclusive con esta decisión consistente, 13 años, ¿no? Digo, tuvo que, a veces salió y así, pero Sí, pero de todas maneras, ¿no? De estaré haciendo lo correcto, ¿no? Esta es la decisión correcta o tendré que decir, ok, ya no predico para poder ir a trabajar para mantener a mi esposa y mis hijos. Entonces él hacía agujetas para los zapatos y algunas cositas desde la cárcel para vender y mantener. Pero bueno, es durísimo, ¿no? Y justamente algo que me impacta ¿cómo se llama? De Bonhoeffer, es cómo habla del ministerio el ministerio que tenemos como cristianos de darnos la palabra y de ministrarnos la palabra en el contexto de la mesa, ¿no? De la casa, de la convivencia diaria, ¿no? Y vemos digo, este tema lo teníamos según planeado para algún episodio, a lo mejor de repente lo hacemos más grande, pero vemos cómo todas las tres o cuatro mandamientos en el Nuevo Testamento que hablan de que seamos hospitalarios y no nos quejemos, y que seamos hospitalarios, están dados justo en el contexto de la puerta antes de una grandísima persecución. Un poco como Bonhoeffer, como Bunyan, ¿no? Como estos como en la Reforma, ¿no? En la Reforma, ¿cuántas veces? Ya lo hemos platicado de la Reforma, el rol de las mujeres en la Reforma fue tremendo, y mucho del rol de ellas tenía que ver con preparar mucha comida y hacer esta hospitalidad estratégica, ¿no? Y ser valientes, o sea, pues ya no lo tenemos que imaginar mucho ahora, lamentablemente, en las circunstancias en las que estamos viviendo muchas de nosotras en diversas circunstancias. Tú en Canadá, en Estados Unidos, en algunas ciudades, en algunos estados, otras amigas que tenemos en otros países en Latinoamérica. O sea, ya es ilegal estar más de 3 o 4 en alguna casa. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que esto nos iba a tocar vivir ahorita? O sea, ilegal estar en América. ajá, exacto, ¿no? Entonces, pero yo creo que es de mucho ánimo ver y hemos hablado de la hospitalidad muchas veces, ¿no? Tenemos hasta un playlist de la hospitalidad y vemos cómo de verdad o sea, como que lo que quiero mencionar ahorita es la importancia de ver los pasajes que tenemos de la hospitalidad del Nuevo Testamento en el contexto en el que fueron dados. Todos ellos, acuérdense, no se nos olvide que en el año 70 hubo una persecución tremenda, empezó una persecución horrible, horrible, horrible contra los cristianos, horrible, que no nos las imaginamos, ¿no? Acuérdense que hasta los quemaban para adornar ¿no? en los de Roma, ¿no? O sea, tremendo, estaba de verdad horrible. Entonces, tuvieron muchos que huir, tenían que dejar a sus familias, tenían que dejar
tener sus propiedades, sus cosas, tenían que huir porque la persecución vino, tremenda, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que considerar, o sea, como que no es en el contexto de la hospitalidad nada más cuando las cosas están lindas, sino más bien nos prepara para la hospitalidad, nos prepara para la persecución, el vivir una vida hospitalaria, el estar dispuesto a dar mi vida por ti, literalmente. Nunca habíamos estado a lo mejor llegando a ese lugar, ¿no? Sí, y también es práctico de la hospitalidad, no es solamente cuando estoy de buenas, estoy feliz, estoy súper, hoy tengo ganas de poner una mesa bonita, ¿a qué invitamos? Y vamos a decorar la casa y vamos a, hoy porque sino es cuando de pronto te llega alguien, perdón, es que me entró una llamada. Es cuando de pronto te llega alguien que no estás esperando, alguien que no es tu favorito y te llega pero qué bueno, bienvenidos, o cuando no tienes preparada la comida suficiente y ahí es cuando de pronto tienes que improvisar para hacer otro tipo de comida y tienes que añadirle papas a la comida o lo que tengas en el refri, hacer huevos revueltos en el lado, o sea, es cuando te acabas de enojar con tu marido y de pronto alguien llega a la puerta y tienes que ponerte hacer la vueltas paz en ese rápido. momento y abrir la puerta y ya, estamos buenas. O sea, exacto. y eso es la hospitalidad, o sea, hace morir al yo de alguna manera. No nada más es cuando estamos de buenas, bonitos, sino es cuando estás hablando de la persecución, cuando tenemos que abrir la cara por obediencia o cuando tenemos que morir a nosotras mismas, hacer la paz con nuestro marido, hacer la paz con nuestros hijos que se estaban portando mal, hacer la paz pronto antes de abrir la puerta y recibir. Y ahí te das cuenta ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo es tan diferente. Déjame ir por mi Biblia que está aquí, espérame, un minuto. Pero en lo que llega. El texto en español para tenerlo aquí. Pero ahí te das cuenta, yo creo que ya hemos hablado de esto, es el que nada tiene que ver, o sea, es una cosa completamente diferente, la hospitalidad que la entretener, ¿no? O sea, el como, ¿no? Ya esta parte de voy a hacerlo todo. O sea, nos gusta poner una mesa bonita, pero no se trata de poner una mesa bonita, lo que estás diciendo tú. O sea, ese no es el corazón de la hospitalidad. El corazón de la hospitalidad es, si estás huyendo, ven, o sea, tenemos que estar pensando en el tiempo en el que Aquí estamos viviendo. No nos casa, los tenemos que imaginar. O sea, ya no nos los tenemos que imaginar. Podemos decir aunque nos digan que no, en esta casa puedes venir, aquí te voy a recibir y aquí puedo orar por ti y se pueden quedar a dormir si es necesario y tomamos el riesgo juntos, ¿no? O sea, es como, o sea, es una cosa es fuertísimo la época en la que nos está tocando vivir. O sea, entonces, como que creo que vale mucho la pena empezar a pensar en no tenemos que imaginarnos, ¿no? No tenemos que imaginarnos todo esto que está pasando. Primera de Pedro, por ejemplo, déjame leer los 3 pasajes que tengo aquí. Primera de Pedro 4:9 de la NBLA dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre la multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. O sea, venía el fin de todas las cosas, y no está hablando del fin de los tiempos en el sentido de miles de años. O sea, esto es literalmente se acabaron las cosas, ¿no? El fin de ese mundo como ellos lo conocían estaba cerca y llegó en el año 70, o sea, no se lo tuvieron que imaginar, ¿no? Y entonces eso lo vivieron, o sea, y una de las exhortaciones que me impacta es, ok, viene la persecución durísima, va a haber este tipo de persecución, estos son así, las encomendas, te encomiendo esto, no se te olvide que tienes que ser prudentes, de espíritu sobrio para la oración, fervientes en amor unos por otros, fervientes en el amor unos por otros, como lo platicábamos creo que la vez pasada, no estamos siendo llamadas a ser amigas
digo, lo digo de mujeres, ¿no? Amigas de todas las mujeres cristianas de la iglesia, pero estamos siendo llamadas a ser hospitalarias con todas y a ser capaces de dar nuestra vida hasta por ellas, ¿no? O sea, no No pienso nada en... más con tu grupito de amigas que te Exacto, o sea, cambian. pienso en los cristianos o en los judíos que temían a Dios en la época, por ejemplo, de los nazis, de esa gran persecución. No eran amigos de los que escondieron, ni los conocían. Eran extraños. Sí, y te puedo asegurar que hay muchas personalidades que no se callan bien unos a otros. Seguramente. Ay, no lo soporto cómo habla, pero eso no es Es personalidad, no, irrelevante. es irrelevante en eso, ¿no? Pero entonces es como las pruebas chiquitas nos preparan para las pruebas grandes, ¿no? Es como reacciono en el día a día, me va a preparar, me está entrenando, estoy entrenando estos músculos de paciencia, de perdón, de perseverancia, de longevidad, todas esas cosas para las pruebas grandes, ¿no? Es lo mismo. O sea, tengo que practicar hospitalidad bíblica, diferente que entretenimiento, ¿no? Y me tengo que entrenar en lo chiquito, tengo que invitar. ¿Cuánta gente de tu iglesia no conoces, por ejemplo? ¿Cuánta gente de tu iglesia nunca ha conocido tu casa? ¿No? Ya invítalos, o sea, no es nada más a tus amigos, invita no nada más a los que son tus amigos, esa no es la hospitalidad bíblica, ¿no? La hospitalidad es a los que no conozco, a los que no necesariamente he tocado, es ser intencional, de voy a buscar a aquellos porque yo no sé en qué momento Dios va a traer una persecución y más es la necesidad de la iglesia, ¿no? Y de hospedarnos unos a otros, porque es como se hace, lo vemos en la vida de Bonhoeffer. De verdad, búsquense, no sé si exista la biografía en español, pero traten de buscarla. Su biografía es increíble, ¿no? Porque es como toda una serie de, como cualquier otra persecución, ¿no? Esa serie de... Algo para que a lo mejor les interesa es el pastor en Alemania que trató de asesinar a Hitler. Exacto, él trató de asesinar a Hitler, exacto. No nada más para que a lo mejor digan, ¿no? Voy a Exacto, buscar exacto, y quién es le este falló hombre. y por eso lo atraparon, la metieron a la cárcel. Sí, exacto, ¿no? O sea, es como, pero a lo que, y no, y es esa parte que dices, no es, o sea, no podemos menospreciar este llamado como es. Ya no, el otro día platicaba con una mamá joven y me decía, está esperando otro bebé y me decía esa señora jovencita, bueno, ni tan jovencita, pero me decía como, ay, no, o sea, qué nervios, apenas siento que estoy aprendiendo muchas cosas y aquí estoy esperando otro bebé, ¿no? Y entonces yo le decía, justamente esa es la sensación que tenemos que tener los creyentes hoy, de no tengo tiempo de no crecer en el Señor, o sea, no tengo tiempo de no madurar, no tengo tiempo de no, bueno, es que a mí no se me da, es que no, o sea, es que no te das, si no entiendes los tiempos, entonces no puede ser, o sea, ya no tenemos tiempo de no estar inmersas en las escrituras, de no obedecer la palabra de Dios, ¿no? Ay, no sé, como que... Pero yo creo que eso nos trae al tema que vamos a hablar un poquito hoy Pero antes de meter al tema, déjame leer los otros dos versículos. Hebreos ah, 13:2 dice, 13:1, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y entonces ahí sigue hablando de otras cosas, pero este también está escrito en este contexto de que ya viene la persecución, nos están preparando para la persecución. Y el último es Filipenses, el último que les quiero leer es Filipenses 2, 14 y 15. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, justamente como la generación en la que estamos, ¿no? En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme de ella en Cristo y de no haber corrido en vano. Y entonces hacer todas las cosas sin murmuraciones, ¿no? Sin murmuraciones, o sea, no podemos estar en la obediencia murmurando, y es la obediencia a ocuparnos, ¿no? En todas estas obras que corresponden, que estamos leyendo, ¿no? Entonces son estas exhortaciones para
para la hospitalidad como una preparación para los tiempos de aflicción y de persecución, más que nunca, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Ajá. ¿Y qué? No, digo que todo esto de Ajá. ver a mujeres firmes, obedeciendo en el tiempo de persecución o de dificultad, o cuando no lo sentimos, o cuando estamos contentos, o cuando estamos de malas, o cuando estamos como estemos, nos trae el tema un poco en segunda de Juan 2, el 4 dice, mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y me encanta ese pasaje que habla justo de cómo se regocija de ver a el apóstol Juan, Juan es el que está hablando, cómo me regocijo, le está hablando a una mamá de ver a sus hijos que están caminando en la verdad, ¿no? Pero esto lo podemos ver porque, o sea, dos formas en que podemos dividir este pequeño pasaje, que es, me regocijo muchísimo porque veo a tus hijos que andan en la verdad, que caminan en la verdad, ¿no? Una es que se regocija muchísimo y otra es que, ¿por qué se regocija? Porque caminan en la verdad, ¿no? Entonces, si divides las dos, ¿qué es caminar en la verdad? Entonces vamos a ver por qué se regocija, porque caminan en la verdad. ¿Qué es caminar en la verdad? ¿No? Y caminar en la verdad como mujeres cristianas no es, híjole, ¿cómo voy a caminar? Queremos poner a veces un estilo de quiero ir a caminar en la verdad y voy a ir a predicar o cosas así, ¿no? Pero caminar en la verdad es ser obediente en obedecer lo que dice la palabra, ser obediente, caminar es mi forma de vivir día a día. Juan se regocija porque están caminando en la verdad. Si Juan nos viera hoy como mujeres cristianas, ¿qué diría de nosotros? ¿No se regocija porque estamos caminando en la verdad? ¿O dice, ay, estas mujeres no se dejan de quejar todo el día entero? ¿O Exacto. todos son pecadores excepto ella? O sea, ¿qué significa caminar en la verdad? Me hace pensar en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anda, o sea, es como este caminar, ¿no? Que no anda aquí, no anda acá, no anda acá, sino camina así, ¿no? Camina, esa forma de vivir. El caminar, la verdad, no es el caminar, sino es el caminar, la verdad, es la forma en la que vives. Quiere decir que todo lo que el mundo te diga, el mundo va a querer que odies lo que es la religión, que todo lo que odies lo que es cercano a la palabra de Dios. Eso es lo que hizo con Adán y Eva en un principio. Les dijo que no iban a morir si comían del fruto. Eso fue una mentira, ¿no? Y de la misma manera, nos quiere meter mentiras a nosotros, haciéndonos creer mentiras de lo que es Dios y de lo que es la religión cristiana. Entonces vamos a empezar a tomar ideologías del mundo diciendo, es que la mujer, yo no tengo que estar lavando los platos, ¿todo? ¿Qué creen que soy la sirvienta? Que yo no puedo hacer esto, que yo no soy inteligente, entonces no tengo que quedar en la casa a cuidar a los niños. Y empezamos a crear estas ideologías y les ponemos nombres que son las sirvientas, ¿qué tiene de malo con ser? Si Cristo fue un siervo, qué mejor poder nosotros ser un siervo de nuestro esposo y de nuestros hijos. Pero estamos distorsionando la verdad de la Biblia. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Si haces esto, no vas a morir. Y la misma manera, se nos viene la mentira a nosotras y nosotras la creemos. ¿Por qué? Porque deseamos algo más que no es lo que la palabra de Dios dice. Y sabes que eso estaba pensando esta semana justamente estaba leyendo una cosa de Génesis, de esa parte de Génesis, y me pensé en algo que no había yo notado antes, por un comentario que me apuntó un poquito a esa dirección, y es que Eva no nada más dudó el mandato de Dios, o sea, ¿no? Dudó, pues, ¿no? Escuchó a la serpiente dudando, ¿no? Es con que Dios ha dicho, sino también, si te das cuenta, dudó, no creyó, básicamente, no le creyó a Dios ni en su mandamiento, pero tampoco en las consecuencias que Dios había dicho que iba a hacer. Porque Dios le dijo, ciertamente morirás, ¿no? Y ella, pues a lo mejor no, claramente
claramente no creyó en la palabra de Dios, pero en lo que está implícito también es ni en la ordenanza, ni en las consecuencias que vendrían si desobedecía. Y eso como que nunca lo había pensado así. Dije, qué tremendo. Cuando no estamos caminando en la verdad, creemos que la verdad de Dios no es la única y la que debe de regir la regla de nuestra vida, pero tampoco estamos creyendo en las consecuencias. Como no vivimos haciendo lo que se nos pegue la gana, ¿no? Ignorando lo que la Biblia enseña claramente sobre ciertas cosas. Vivimos como si no tuviéramos rey que nos dice cómo vivir. Ajá, Hacemos lo que es exacto. bueno a nuestros propios ojos. Ajá. Y entonces, pero ni siquiera creemos en las consecuencias. O sea, no tenemos, eso ya es como que no tienes temor de Dios, nada. Cuando tú reflejas que ni siquiera tienes temor los de las demonios tiemblan. consecuencias. Ajá. Los demonios tiemblan. Al menos ellos tienen un poco más de temor que nosotros muchas veces Sí, de lo que es el pecado. exacto. No, O no, sea, al no. menos ellos tiemblan. Nosotros ni siquiera temblamos al Exacto, pecado. Pecamos y ni siquiera hay un temor de ese Dios porque no exacto, conocemos lo que es el pecado. No le exacto. llamamos pecado lo que Dios le llama pecado. Ujú, ujú, Podemos romper los mandamientos de Dios y exacto. ponemos excusas. Es que no codiciarás a la mujer, ¿no? No codiciarás No, al hombre. ujú, No codi- Ay, sí, no, pero es que mi esposo, es que si supieras cómo es mi esposo, y le ponemos excusas de por qué tengo permiso de quejarme de mi esposo, de hablar mal de mi esposo, no le van a dar falsos testimonios. ¿Y cuántas veces hablamos mal de nuestro esposo? Cuando ujú, sabemos, es que siempre haces, cuando sabemos que no es siempre que hace eso. Es que sí, nunca me dice, cuando sabemos que no es nunca. exacto. Estamos levantando faz, pero no tenemos terror de Del un Dios Señor. santo que está, de lo que está diciendo que es pecado. No le llamamos pecado y no entendemos lo que es pecado Ujú, como ujú. mujeres cristianas. Y es que es algo que es la parte central en nuestra preparación para las pruebas y aún la persecución y todo esto, es estar caminando en los mandamientos del Señor, caminando en la verdad, ¿no? Ahí sigue diciendo, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como lo hemos recibido, mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos a unos a otros, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos, otra vez esta idea de andar, caminar, conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él, caminen en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. El anticristo no nada más se refiere a el anticristo, ¿no? El Que anticristo todo, quiere decir es cualquier falso maestro que promueve o que enseña al final del día, niega la eficacia de la obra de del Cristo. evangelio. Ajá, porque cuando niegas que Jesucristo no vino o no resucitó, cuando crees que los pecados no pueden ser perdonados hasta lo último, ¿no? Entonces estás negando la cruz, estás negando cuando no crees que Dios puede salvar a alguien completamente de un pecado horrible y darle vida eterna, entonces estás siendo un anticristo, estás diciendo Cristo no es eso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí vemos cómo es esto tan tremendo. Luego dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece, no continúa andando en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. O sea, es la permanencia, andar Exacto, es el andar en pecado consistentemente. en vez de andar en obediencia. Entonces yo creo que la pregunta aquí es, ¿odias el pecado en tu vida? O sea, estás en un momento en tu vida en el que odias el pecado y odias no nada más el pecado de los otros que hacen. Y, ay, ¿cómo es posible? ¿Ves? Que no, odias el pecado que reina en ti y que quieres que sea, o sea, que ya no viva más adentro de ti, que odias ese pecado. Eres consciente del pecado antiguo, estás siempre acusando a otros porque no, es que no hago hospitalidad porque y tienes una lista de 10 excusas. No le hablo bien a mi esposo y tienes una lista de, es que tú no sabes lo que él me hizo. Y es que odiamos el pecado en nosotros. Hay cualquier circunstancia que te haya pasado, que te hayan atacado, que te hayan dicho, eso es extra.
Hay pecado en ti que tú tienes que lidiar con cada una de las cosas. Puedes identificar el pecado en ti tan fácil como puedes identificar las causas. Si Justamente no, es entonces algo que, tienes que ajá, pedirle al Señor que te muestre el pecado. Y eso es la primera parte de andar ujú, en, en la verdad. Conocer el pecado, reconocer que hay pecado en mí, que lo tengo que traer delante de Dios, en oración, arrepintiéndome de él, confesando mis pecados diario. ujú, ujú. Y yo creo que la otra parte es, ay, perdón, la, me hace pensar en, otra vez en el progreso del peregrino. Es que ahora estoy leyéndolo con otro grupo de personas, entonces como que otra vez estoy en eso. Ya había hablado de él hace tiempo y ahora otra vez, porque estoy otra vez leyéndolo. Pero cómo, habían otros personajes con los que se encuentra que pareciera que son como que quieren seguir el camino, no quieren ir con el peregrino hasta la ciudad celestial, pero ninguno no traen esa carga, ellos no traen esa carga, ¿no? Algunos sí cuentan después su testimonio, los que sí son creyentes, ¿no? Los fiel y los otros que sí cuentan, le pueden contar hasta cuándo fue cuando ellos se fue quitada esa carga, pero otros, los que sabemos que no van a perseverar y que no llegan claramente, nunca tienen esa carga, no reconocen No odia el pecado en ellos. no, ajá, ni siquiera se dan cuenta que está ahí, ¿no? Y me impacta eso, ¿no? Es cierto. O sea, no llegan y se les hace bien fácil, es como, quiero ir, cuéntame más, ¿por qué no aceleramos el pliable? O, ajá, dice, vamos más rápido, ¿no? Moldeable, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en español, pero No me pliable, acuerdo. O moldeable creo que es, sea, alguien que cree sí, una cosa, vamos, crea ajá, otra. exacto, y que se molde, se va para acá y para allá, ¿no? Se doblega fácilmente, ¿no? Y entonces dice, vamos, cuéntame qué más hay allá en la ciudad celestial y quiero ir y quiero ir y quiero ir y va llegando y nada, ¿no? Pero pues nunca trae una carga, o sea, él no tiene un reconocimiento del pecado, quiere ir a disfrutar de las cosas que hay en De el los beneficios de Dios, pero no Cristo. quiere a Cristo. Exacto, Quiere los pero beneficios que porque no Cristo tiene ninguna ofrece. conciencia de pecado. Exacto. Y Entonces eso es lo nos que trae al tenemos, segundo punto ajá, de que es caminar en la verdad. Uno es reconocer y tener esa carga de pecado. Y la otra es que como tienes esa carga de pecado, amas al Salvador de pecadores. exacto, ajá. ¿Por qué? Porque Él ha quitado tu carga. Tú, por experiencia, has entendido lo que es tener esa carga de pecado sobre ti y que Cristo, el Salvador de pecadores, ha Ujú. quitado esa carga de ti. Exacto, Y exacto. por eso su carga ahora es ligera. Y por Porque no es una eso, carga que yo estoy ajá, cargando nada más. no. Y por Entonces, eso es que queremos por eso es que queremos por eso es que queremos ser obedientes. O sea, por eso es que queremos ser hospitalarias, por ejemplo, regresando a ese punto con el que empezamos, que está todo mezclado, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido, Bunyan, otra vez, Juan Bunyan, ¿no? Él escribió un libro que se llama Ven y sé bienvenido a Cristo, ¿no? Porque él entiende esto, o sea, la hospitalidad máxima es el pecador redimido que viene al Padre y es recibido. Esa es la hospitalidad máxima, ese es el centro de lo que es la hospitalidad que estamos haciendo, es ven a la mesa, ¿no? Ven, aquí es un refugio, pero no un espacio seguro en el que puedes vivir tu puedes, vida de pecado y hacer lo que quieras, no, aquí es un lugar seguro para que puedas confesar tus pecados, vivir, ¿no? Entender en el sentido de crecer en Cristo, o sea, crezcamos juntos. sí, exacto, porque si entiendes y tienes esa carga de pecado y después amas al Salvador de pecadores, ahora quieres vivir esa vida de obediencia haciendo lo que es correcto delante de Dios. Uh-huh, Quieres uh-huh. ahora que todo lo que hagas, no tienes más placer en el pecado porque es como regresar al vómito, ya no tienes placer en ese pecado. ¿Por qué? Porque has sido perdonado, amas a ese Salvador, no quieres regresar a eso, no quieres estar en compañía de los que hacen ese pecado y comen de esa manera y viven de esa manera, de pronto ya no quieres. Ahora quieres juntarte con gente que come de ese mismo manjar, que se sientan a la mesa del Padre, que hacen hospitalidad unos a otros, que quiere ser honesto y obediente y hablar verdad y Uh-huh. amar a sus esposos, y amar a sus hijos y cocinar para otros y servir a la gente. De pronto, estas cualidades las quieres hacer no porque el yo quiere crecer, sino porque quieres ser más como Cristo.
Entonces, quiero recibir más quiero a recibir otros. más, exacto. Entonces, Cuando te cueste trabajo, esto algo, es caminar en Cristo. exacto. Y algo que me ha servido a mí es cuando te cuesta trabajo hacer hospitalidad, porque o hacer un servicio para alguien que sabes que tienes que hacerlo y dices, ay, me suena inconveniencia hoy, o no, o ya sabes, así a todo mundo batallamos con la carne, obvio, ¿no? De, híjole, alguien que te habla de puedo ir ahorita y tú querías hacer otra cosa, o todas esas tentaciones que vienen, ¿no? En las oportunidades que nos trae el Señor, es decir, voy a servir, o sea, quiero ver a Cristo en esa persona. Jesús nos lo dijo, ¿no? Que Él va a venir a veces disfrazado, ¿no? En otra persona, ¿no? O Él o un ángel o el mismo, nuestro mismo prójimo, que eso va a agradar a Dios. O sea, de cualquier manera, sea el que venga, ¿no? Sea de verdad un prójimo, ¿no? Sea un necesitado, le estamos dando agua a Él al final del día como si fuera Jesús. Puede ser el mismo Señor que venga, puede ser un ángel, no sabemos, pero de cualquier manera es ganancia, de cualquier manera es obediencia, de cualquier manera es andar en la verdad en medio de las circunstancias en las que Dios nos está poniendo. Y entonces, y eso sirve para cualquier ejemplo, o sea, estoy dando el ejemplo de la hospitalidad, pero cualquier ejemplo, tengo que ser más paciente aquí, ¿no? Tengo que ser más paciente aquí, o tengo que pedir perdón acá y restaurar esta relación acá. No estamos, o sea, tenemos que entender los tiempos. El tiempo en el que estamos viviendo nos apremia a que busquemos más al Señor para andar en la verdad, para ser halladas en el camino y no desviadas, ¿no? Exacto. Y si vemos qué es andar en la verdad, y vemos por qué Juan dice, me regocijé mucho de haber hallado es algo como haber encontrado, haber algo que no estaba hallado, sino que encontró a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Por qué se regocijó tanto de verlos caminando en la verdad? Porque obviamente no es común ver a gente caminando en la verdad. No es algo que se da como flores silvestres ahí que se dan y están ahí todo el tiempo. No salen así como hierbas malas en el pasto. Como O sea, son ¿cómo se llama? hallados. La que te haces tus tecitos y tus... Sí, como el dandelion, pero no sé cómo se llama. Diente de Diente león. de león. Ay, sí, esa es la buena receta. Pero no se dan como dientes de león ahí en el pasto, o sea, son hallados y por eso es como cuando encuentras un tesoro, ¿no? Me regocijo muchísimo porque he hallado que algunos otros hijos están caminando en la verdad. De la misma manera, o sea, debemos de ser halladas. Así, y la Biblia habla en el Proverbios 31 de la mujer o en Proverbios que dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? O sea, ¿quién la va a hallar? ¿Quién la va a encontrar? Como si fuera algo difícil de encontrar, ¿no? Ah, aquí es, porque me regocijo muchísimo, porque he hallado a algunos de tus hijos caminando en la verdad. Y así podemos ser halladas como mujeres caminando en la verdad, que estamos caminando en la verdad en cada área de nuestra vida, que no importa las circunstancias, mi forma de actuar va a ser de una manera que glorifique a Dios en esta circunstancia, cual sea que sea mi circunstancia. Aquí yo voy a glorificar a Dios y ¿por qué? No porque mi nombre sea exaltado, sino porque su nombre sea exaltado, porque Amén. su fama Amén. porque su fama crezca, porque Él sea el que la gente oiga y diga, wow, mira lo que ha hecho Dios en la vida de ella. No es, wow, Norma o Becky, qué maravilloso eres. No, pero No, y lo hemos, maravilloso Dios hace claro, en y la eso vida es de lo que hemos platicado mil veces y ya lo vivimos. O sea, esta parte de que si empiezas a depender de la persona de la cual, ¿no? O sea, del libro, de no te la va a llegar. persona o del podcast, pues no, porque esa persona, o sea, nosotras ahorita estamos pudiendo, no hicimos, de repente no pudimos, de repente, o sea, o sea, no es nosotras, ¿no? Tienen que buscar al Señor ustedes, es la palabra, es estar inmersas en las escrituras. Esta es una Y plática tienen que ser informal. halladas, y tienen que ser halladas caminando en la verdad. Tienen que ser halladas que cuando alguien las encuentre digan, esto es una mujer que camina en la verdad. Y yo Y creo todo que, lo que implica. fíjate que también eso es bien interesante porque es algo que me hace pensar en otros episodios que hemos hablado mucho de, eh, ¿no? Y algunas personas nos han dicho a nosotras como, es que
no puedes juzgar, por ejemplo, el minimalismo, porque hay muchas mujeres cristianas que lo hacen, ¿no? No puedes juzgar tal porque hay muchas mujeres que lo hacen, ¿no? No conoce el corazón de estas mujeres cristianas que lo están proponiendo, ese o otras cosas, ¿no? O tu amiga que está haciendo X o Y cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer estábamos platicando con estas jóvenes, una de ellas está contando que en una universidad cristiana, entre comillas, obvio, en Estados Unidos, pero conocida como una de las universidades cristianas, muchísimos jóvenes están acostándose con los otros y piensan que el sexo casual fuera del matrimonio no es pecado. No lo podíamos creer, ¿no? O sea, imagínate. Y estos son cristianos. Y entonces la gente dice, no, y no puedes juzgarlos porque es cada quien y su relación personal con el Señor, ¿no? No decía esto esta jovencita, o sea, ella contaba de que eso se estaba enfrentando en este grupo de gente. Y o sea, te das cuenta, se oye demasiado grande eso, pero es a donde te lleva el no andar en la verdad y el empezar a tolerar la mentira en diferentes circunstancias, como no, bueno, es que no vamos a juzgar, no podemos juzgar los corazones, no debemos ni siquiera intentarlo, solo Dios nos libre de hacerlo, pero podemos juzgar qué es verdad y qué es mentira. De hecho, hemos sido llamadas a discernir y decir, esto es una mentira. Debemos juzgar a los que están adentro. La Biblia nos dice eso, juzgar a los que están adentro. Exacto, ¿no? Y tenemos que ser capaces de discernir, o sea, discernir es juzgar, hacer un juicio de diferenciación. No, el juicio al que está prohibido que hagamos es al de decir, seguro esta persona se va a ir al infierno, seguro no es, seguro, o sea, algo así, ¿no? Que estamos haciendo como que Dios es el que solamente puede dar eso, pero decir esta enseñanza claramente no es bíblica o no está alineada 100% a la verdad, caray, no atrevámonos a hacerlo. Y me impacta otra vez del progreso del peregrino. Va caminando en una de esas y se encuentra a formalista y a hipócrita, y ellos llegan al camino que lleva a la ciudad celestial, pero resulta que se saltaron una barda, o sea, llegaron por otro lado, ¿no? Y entonces les dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que se la saltaron, no? Y entonces le empiezan a decir, me impactó porque le dice, los argumentos que ellos usan es, no solamente tú tienes la verdad, o sea, como los argumentos que hoy que los que estamos así como celosos de la verdad, te pueden llegar otros a decir, ¿no? Es como, tú no eres la única que tienes la verdad, o sea, no, tú no puedes juzgar, ¿no? El Señor es bueno y puede recibir al que sea, aún el que llegue por otro lado, ¿no? Cosas así. Y me encanta que, o sea, le empiezan a decir cosas así súper raras ellos, que se oyen muchísimo parecidas a las cosas que hoy podemos oír. Y dice que Cristiano en una de esas les contesta y le dice, bueno, pero la práctica de ustedes va a poder permanecer firme si es traída a juicio con la palabra de Dios, ¿no? O sea, y esa se me hizo clave como esto de la verdad. O sea, una mujer que anda en la verdad es esta práctica, esto que para mí es lo común, lo normal, lo que bueno es que para mí no es tan malo, para mí no importa tanto. ¿Puede pasar el juicio de las escrituras? Pues sí, ¿no? Porque al final del día va a ser. Ese es el juicio. Al final del día sí va a ser así, ¿no? Al final del día ya está. Tienes que responder esa pregunta hoy. Vamos a pararnos encuerados delante, sí. O sea, sin nada de que, es que yo traigo estas excusas junto a mí para cubrirme. Exacto, ¿no? Y lo más impactante es que ellos llega un momento en que ya no tienen argumentos para decirle y se ríen de él y se voltean como, es que no lo puedo creer, o sea, de verdad que está cerrado de tu mente, ¿no? Básicamente. Y les dice Cristiano, yo solamente camino por la regla, por las leyes, por la ordenanza de mi maestro, de mi rey, de mi señor, ¿no? Y esa es la clave, o sea, andar por la palabra, andar en la verdad, que seamos halladas andando en la verdad, es que podamos decir, por esto es que hago esto, por eso es que creo esto, porque la verdad, la Biblia me llama a esto, a creer esto. Y ahí es donde tenemos que ser celosas del Evangelio. Exacto. Voy a caminar aquí en esta verdad que se me ha sido dada, no la verdad que el mundo dice que es verdad, o lo que me gusta que es verdad, o lo que yo creo que es verdad,
pero en la verdad que es la palabra de Dios escrita, ahí voy a caminar, voy a seguirlo obedientemente, aunque no se acople a el mundo o las ideologías del mundo. Ujú. Eso es lo difícil. Y no nada más es al mundo, porque muchas veces es el mundo y otras veces es el mundo infiltrado en la iglesia, Sí, sí, disfrazado sí. de la iglesia, ¿no? O sea, es algo bien Ajá, interesante, sí. porque a lo mejor muchas pueden oírlo y decir, no, bueno, yo casi ni tengo Mi amigas del iglesia mundo, dices. ajá, o no veo ni no veo, no, nada, no veo series de Netflix y entonces yo no estoy metida en el mundo, pero se están tragando todo lo que, esas filosofías que se han infiltrado a estos rollos Sí, del de evangelismo moderno, ¿no? ser mamá no es lo máximo. Sí, Tú puedes exacto. irte a trabajar en lugar de cuidar a tus hijos, tú vete a, Ajá, que ajá. tú te mereces esto, tú te mereces lo otro, tú te mereces. Estaba platicando con una amiga que me contaba Deja que, prender la luz porque ve, ya estoy ay, ya te veía en yo que tinieblas. estaba súper oscuro. Ay, sí, ahora es Se fue, amarillo. se fue cerrando poco a poco, poco. Estaba platicando con una amiga que decía cómo en X circunstancia, porque para que no, por si alguien lo escucha, porque ella se lo escucha, pero va con, ¿no? Es algo así que me impactó que dice que esta persona decía, no quiero, ahora que ustedes están, que estamos en la palabra, hay menos unción porque no está toda la palabra, porque antes que no leíamos la palabra y estaba el mover del Espíritu Santo, había más unción, por ejemplo. O sea, imagínate qué peligro, ¿no? Es eso, es lo mismo, es como, y Cristiano les diría, ¿dónde está en la escritura? ¿No? O sea, ¿dónde está en la escritura? Y ese es otra, es el mismo, ¿no? Es el mismo diablo disfrazado de otra cosa, de otro argumento. Es Huye, huye, ¿no? huye de eso, huye a la palabra, ahí es donde está Exacto, el poder, que es el poder de Dios para salvación. exacto. Ahí es. Entonces, sí, Otro es un placer, autoplacer, nada más. O dice, sea, ajá, y dice, por ejemplo, Bonjan otra vez aquí en su personaje de Cristiano, le dice, les contesta a estos cuates, ¿no? Les dice, ustedes están aquí llegando por ustedes mismos aquí, sin la dirección del Señor, y se van a ir solos sin el Señor y sin su misericordia. Durísimo, pero es sí, cierto. O sea, cuando insistes en tus caminos, es que para mí esto está bien, para mí esto está bien, para mí esto es la verdad, para mí, cuando empiezas a decir esas cosas, cuidado, cuando yo te, si mujeres seamos, volvamos a ese tema de preguntarle a tu amiga que está pasando por un tiempo difícil antes de darle ningún tipo de consejería. ¿Estás inmersa en las escrituras? ¿Estás leyendo consistentemente la palabra de tapa a tapa una y otra vez? ¿No? Y si no, entonces no, o sea, no puedes empezar a arreglar nada. Vas a perder 10 horas más de tu vida en consejería con esta amiga y de cafecitos si no están inmersas sí, en las entonces que tus horas escrituras. de consejería sean, vamos a leer la palabra, Vamos a leer la Biblia. O sea, vamos a leerla. si no, ¿de qué sirve? Y no empezar a buscar Versículos sueltos. el versículo que dice, ay, mira, ves, el anciano dice que se alegra de tus hijos, ya ves tus hijos. No, o sea, No, lee lo que dice conforme al contexto que dice y exacto. lee la palabra, léela. O sea, Ujú. no podemos pretender que andamos en la palabra si no estamos inmersas en la palabra. No podemos pretender que somos mujeres que andamos en la verdad si rara vez abrimos la Biblia, ¿no? Y leemos un capítulo a veces al día, ¿no? O sea, ya no, como que siento esta urgencia de reconoce los tiempos, o sea, abre los ojos y date cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo en el que estamos viviendo es de verdad único en la historia de la humanidad porque claramente siempre ha habido, por ejemplo, homosexualidad, pero es la primera vez en la que el orgullo de las naciones es cuántos más tienen y, ¿no? El otro día me estaba acordando como de unas ruinas en México de una tribu prehispánica y cómo tienen un mural muy feo, horrible, muy fuerte en Oaxaca, de hecho, de un chorro de guerreros, muchos guerreros, castrados todos, ¿no? Y como parece que están bailando, pero pues están aterrorizados, o sea, en dolor así horrible, ¿no? Y lo que nos explicaba el guía
era que estos cuates no eran, o sea, eran prisioneros que los habían, y por eso lo hicieron ese mural. O sea, como vea cuántos, ¿no? Los tomamos a los del otro bando y ve lo que les hicimos, ¿no? Y se oye muy, porque pues sí, está horrible. Pero yo decía, no lo puedo creer que hoy vivimos en un mundo en el que las naciones están tratando de ver quién es la que más no orgullo tiene de, o sea, ya no es lo que le haces a los enemigos, es lo que le hago a mi amigo, que está a mi mismo ciudadano, ¿no? Una oscuridad en la mente que Dios está trayendo en los pueblos, en las autoridades, en la gente, o sea, gente que no te imaginarías que hubiera estado a favor hoy de todas esas cosas, están sucediendo. Entonces, de verdad, o sea, no, el que un niño y una niña no puedan tener una decisión, no, los papás no puedan ejercer una decisión sobre sus hijos, es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Y es terrible que no lo vean, ¿no? Y entonces, si no entiendes tú los tiempos con la urgencia en la que los estamos viviendo y nada más dices y te lamentas, dices, ay, qué horrible, qué difícil está, no de nada sirve, ¿no? Sí. Estoy viendo en Amos 8, es algo que habla muy, muy fuerte. Y dice, ay, es que me salió en inglés, no lo tengo en español aquí. A ver, yo lo Pero busco. Amos 8:11, me salió en inglés. Pero dice que los días van a venir donde declara el Señor soberano que va a Amos haber 8:11. Amos 8:11, es que se escribe Amos. igual. Ah, Ajá, pero ya hay acento. ajá. Ya, a ver, ya lo tengo aquí. 8:11 al 12. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre toda la tierra. No habrá, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Eso es Terrible. increíblemente terrible. Y ahorita tenemos la palabra de Dios. Todavía. Y todavía tenemos la palabra de Dios. No, no estamos hambrientos de la palabra de Dios. La tenemos. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? O sea, en internet, la hago Google y me sale en inglés, en español, Reina Valera, ESV, en francés, en italiano. Tenemos la palabra de Dios, la puedo oír en mi teléfono audible, la puedo leer, la puedo... O sea, tenemos cantidades impresionantes de la palabra de Dios y no la leemos. Y, y gente la tienen Biblias empolvadas en sus casas y no la leen porque prefieren las emociones y los sentimientos y ese mover del espíritu, lo que le llamen, y quiero sentir estas emociones y si no me siento nada, entonces no es verdad. Cuando tenemos la palabra de Dios, eso es lo que Dios nos ha dado, el Dios soberano. No esperemos que haga una escasez de la palabra de Dios. Y entonces ahí sí, lo ves en China, en muchos países de iglesias perseguidas, que se tienen que memorizar la palabra de Dios porque no pueden ni siquiera tenerla en un app porque es ilegal. Sí, está tremendo. No pueden, Y no sus nos damos internet, cuenta, y se pero tienen que creemos. memorizar la palabra de Dios para tener lo que se acuerden de la palabra. Y con eso es con lo que viven. Y tú y yo estamos ahogadas en Biblias de nuestras casas. O sea, Sí. Sí, tenemos que reconocer el tiempo en el que estamos. O sea, no podemos ser necias y hacernos como que no está pasando, ¿no? O sea, no tenemos que como ser realistas en los tiempos, no, no caer en el miedo que paraliza, en el miedo pecaminoso que paraliza y que no nos impide venir al Señor en oración y abrazar sus promesas y su consuelo y su confort. No, o sea, tenemos que resistir la tentación de caer en ese miedo y esa ansiedad que está ahí en la puerta, pero tampoco podemos ser flojas al respecto. decir, no, bueno, como yo soy cristiana, entonces no, todo está súper bien y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y entonces sigo viviendo como que los tiempos no demandan una urgencia de mi venir a las escrituras y de venir para andar en ellas, para andar en la verdad, para abrazar la verdad. Cueste lo que cueste cueste. lo que cueste. O sea, Y hoy es vivir hoy. Hoy tengo la palabra de Dios y por eso es el no apanicarnos al futuro. Y yo es un entrenamiento que tengo que hacer diario en mi mente. Y aparte de no donde estás apanicarme, tú, estamos en una situación muy difícil aquí en Canadá. Uh-huh. Pero es una práctica diaria que tengo que hacer o mi mente se va a lo peor en 5 segundos.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es hoy, Señor, enséñame a contar mis días. Hoy voy a vivir por el día de hoy, a vivir hoy. Hoy voy a leer la Biblia porque hoy la tengo aquí. Hoy la tengo, hoy puedo escucharla, puedo leerla, puedo orar, hoy puedo hacer esto. Hoy. Mañana traerá los afanes de mañana. Y mañana voy a poder decir, Señor, gracias porque hoy tengo la palabra de Dios enfrente de mí y puedo leerla y puedo escucharla hoy. Y al otro día traerá los afanes del día siguiente. Y así es como tenemos que vivir sin afanarnos, como la mujer de Proverbios 31, que no se afana al futuro, sino hoy, prepara lo de hoy. Hoy le da de comer a su casa. Hoy hace hospitalidad. Hoy sirve a su familia. Hoy. Y justamente volviendo a Bonhoeffer, ¿no? Que estamos también hablando de él hoy, como él justamente también escribió un libro acerca de la meditación de la palabra. O sea, él sabía la importancia que era estar en la palabra en el tiempo de la prisión. Y lo vemos otra vez muchísimos. Hay un libro que les quiero recomendar, que ese sí vi que está en español, se llama La sonrisa secreta de Dios, de John Piper. La sonrisa secreta de Dios de John Piper, y es las biografías de John Bunyan y otros dos más en ese libro. Es una serie de William Cooper y de, no me acuerdo quién es el otro, en ese libro. Pero la biografía de John Bunyan está muy, muy increíble. Pero bueno, también entonces vemos en la vida de Bonhoeffer, en la vida de John Bunyan, lo menciona ahí en esa biografía, como menciona varias veces en el Progreso del Peregrino, esta parte de que él llevaba con él en su pecho guardada, escondida, la llave, por ejemplo, cuando está en el Castillo de la Duda, ¿no? Ahí lo trae escondida en su, aquí, ¿no? Entre su ropa, en el pecho, la llave para poder abrir. Y eso significa que es que la tenía memorizada, la tenía guardada en su corazón. Ajá. La tenía guardada en su corazón. Y es por eso que cuando está en el tiempo, acuérdense que cuando llega un momento en su peregrinaje que el peregrino llega a un lugar de pastos verdes, de toda tranquilidad, de todo paz, que el Señor mismo preparó para que tuviera ese descanso, se queda dormido y ahí pierde el rollo que era la palabra, ¿no? Entonces, vemos cómo también aún en los tiempos de paz, aún si estás viviendo algún tiempo de cierta paz, no puedes descuidar, no puedes dejar de estar alerta y vigilando. Ajá. No vas a poder estar, no vas a estar lista cuando el tiempo no de vas a estar tribulación lista venga. porque te puedes quedar dormido y después se lo estaba lamentando. Es como, ¿por qué me quedé dormido? ¿Por qué dejé de estar alerta y vigilando, no? Jesús dijo que estemos vigilando y orando en todo tiempo para no caer en tentación. En todo tiempo, en los tiempos difíciles y en los tiempos de cierta tranquilidad, ¿no? Creo que Spurgeon fue el que dijo, y dice, y si debemos orar sin cesar todo el tiempo, y muchos pueden decir, bueno, es que yo oro todo el tiempo, estoy orando aquí y allá, pero quien no tiene una hora específica para orar diario, normalmente nunca oran. Exacto, sí, es verdad, es Y es verdad. verdad, si no tienes una hora específica en la que rigurosamente esta hora es la que oro, normalmente el que ora o sin parar, normalmente no oras, no tienes Exacto. una vida de oración. Es Entonces, verdad, es súper cierto, o sea, es como, y es todo, o sea, de verdad que andar en la verdad no puede estar separado de Cristo, que es la verdad, ¿no? O sea, no podemos pretender que andamos en la verdad si estamos separadas de Cristo, si no estamos pegadas a Cristo, dependiendo de todo Cristo, todo lo que Él es, toda su obra, desde el principio, en la creación hasta el último momento de Apocalipsis, ¿no? O sea, todo es Cristo, Cristo adelante, Cristo atrás, Cristo arriba, ¿no? Como el himno de Patricio, ¿no? Me encanta, pero yo creo que vale la pena muchísimo que consideremos estas cosas en oración, ¿no? Que seamos como Señor, ayúdame a entender los tiempos, ayúdame a andar en la verdad, ayúdame a perseverar en la verdad, ayúdame a estar inmersa en la verdad, a creer tu palabra. Transforma todo lo que yo creo, ¿no? Porque somos bien fáciles a no querer transformar lo que a nuestras mentes, ¿no? Exactamente. Sí, no.
Pero bueno, pues mira, gracias a Dios pudimos grabar hoy. Ahora sí que vamos semana a semana. Día a día. Hoy, Día a bueno, día, sí, no, bueno, pero mil gracias por escucharnos. ¿Traes algún tip? no, no traía nada porque estuve pensando, la verdad, en dolor de cabeza. Pero yo que se me ocurre ahorita es lean el libro Progreso del del peregrino. progreso del peregrino. Seguramente está en español. Estoy Sí, convencida de sí que debe de está. estar a Sí, sí está, fuerza. sí está. Ajá. No dejen de, o sea, lo tienen que leer. Es un libro que muchos de los padres de la fe, puritanos y Sí. amaban ese libro. Spurgeon lo leía, lo Pero yo lo acababa de lea leer y lo leía diaria, de... ajá. Ujú. Yo que es, si lean libros que saben que gente que amaba la palabra de Dios, que vivía, caminaba en la verdad, cuáles eran sus amigos que leían fielmente, lean esos libros. Y yo creo que yo lo digo por mí, uno, hace ya un rato que no leo este libro, lo leí y ya hace mucho que no lo leo, pero como que a uno que debemos de estar leyendo constantemente, porque sí, tiene muchísimas ilustraciones excelentes y Para el día de hoy. para el Ajá. día de hoy. Ajá, entonces Exacto. lean el libro de él. Fíjate que tenemos un amigo que dice que los tiempos en los que estamos viviendo demandan que porque le preguntaban, más bien, tengo que dar el contexto de que le preguntaban qué tipo de literatura crees que los cristianos deberían de estar leyendo ahorita, ¿no? En este tiempo de justo, ¿no? En lo que estamos viviendo. Y él dice, hablando de la ficción, y dice, ficción que te anime a ser valiente, a perseverar, ¿no? Dice, porque es lo que nos, o sea, lo que se está requiriendo de nosotros es valentía y que perseveremos, ¿no? O sea, Ya llegó el sol. salió el solecito de la nube, ya. Ha estado nubladísimo todo el día, llovió toda la mañana. Entonces, pero, y como que, entonces pienso que te ayuda, o sea, el progreso del peregrino te ayuda a ver esta parte súper interesante, porque no nada más es que, o sea, él no es otro tipo de valentía la que él enfrenta, es una valentía, a veces tiene que enfrentarse contra él mismo, ¿no? O sea, contra sus propios miedos y salir, y no parece valiente, nunca parece valiente, y sin embargo Sí. llega al final perseverando, ¿no? Pero nunca parece valiente. Y si te Me das cuenta, encanta cuando cruza el río, eso es el todo. río, no, bueno, sí. Otro que es las crónicas de Narnia, bueno, esas son también llenas de imágenes que te pueden dar mucho ánimo para ahorita, pero acuérdense, nada sustituye la palabra, ¿no? Estas son extras. Sí, esto es extra. Yo sí tengo un tip súper chistoso de la organización de la casa. Es al revés de haz lo que tengas que hacer de limpiar y no sé qué. Pon un límite al tiempo que le quieres dedicar a cada cosa del día. Ay, De tiempo. Porque, por ejemplo, haz de cuenta que tienes hoy que hacer 3 cosas en particular. Tengo que calificar, me imaginando que estaba haciendo escuela en casa, ¿no? Tengo que calificar estos papeles de mis hijos, tengo que hacer estas cuentas que me pidió mi esposo que hiciera y tengo que leer 10 páginas del libro que estoy leyendo. Haz de cuenta, ¿no? Se me ocurrieron 3 cosas. Más mis quehaceres, o sea, esas son 3 extras. sacudir y Tres barrer. extras, o sea, las otras todas son las del diario, ¿no? Sacudir y barrer y organizar esto y el otro. Pero como que si no, si no pones un límite, por ejemplo, en la casa, a veces se te va bien rápido, dices, ya no me está dando tiempo de hacer estas 3 que las tenía que hacer importantísimas, esto que me pidió mi esposo, esto de calificar, esto de leer, porque lo que iba a dedicarme media hora a Me limpiar la tardé sala, 2. porque dije, ay, no, otro ratito aquí, ay, no, otro ratito aquí, ay, no, ahora subo esto, ay, no, espérame, nada más ahora hago ay, no, ya que llegué, y ya llegaste al refrigerador y ahora el refrigerador lo vas a ordenar el refrigerador, ¿no? O sea, es como, ¿sí me entiendes? Como a veces podemos irnos al otro lado y entonces no haces las otras cosas, es como aprender a decir, no, voy a poner mi En tus límite. prioridades listas. Ajá, o sea, voy a hacer media hora de limpieza de esta parte hoy y después voy a poner un alto y me voy a sentar a lo que sea. Si no he leído mi Biblia, a leer mi Biblia o a
calificar esto o hacer lo que mi esposo me pidió, estas llamadas o estas cuentas que tengo que hacer del presupuesto, en fin, ¿no? Pero como que no te vayas, porque muchas veces la tentación, y es lo que me da, como que de Ay, repente gracias a Dios que mi marido no me pide dar cuentas del presupuesto. él lo hace, no es que no tengamos presupuesto, es que lo hace, exacto. Él lo hace, sí, Sí, gracias a Dios. exacto, sí, No me exacto, pide. cuentas Ha de del saber la mala que soy por matemáticas. sí, exacto. Pero sí, ¿no? ¿A poco Sí, no? es buena idea, sí, Sí, a mí poner sí te ha para que pasado, a hagas mí lo que sí me ha tienes que pasado, hacer. ajá. Como que me noté que esta semana bueno, como que de repente dije, oye, a veces me pasa eso y no está bien. O sea, hoy dejé medio la cocina nada más así rapidísimo. Podía haber hecho más, pero dije, no, tengo que preparar esto, que voy a dar una clase de algo. Y dije, tengo que sentarme a prepararlo 1 hora, porque si no al ratito voy a tener gente a cenar y tarara, y tengo que hacer, o sea, no voy a poder. Entonces tengo que sentarme esta hora. Al ratito me va a dar 2 minutos de hacerlo, pero ya sabes que si no, te Sí, sí, sí. sigues, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es un buen tip. buen tip. Pero, bueno, pues que tengan buena semana y ahí vamos, día a día, a la semana y a la palabra, de verdad, a la verdad, ¿no? Básicamente. La verdad, a caminar en la verdad. A caminar en la verdad. Mil gracias por escucharnos. Gracias, gracias también por todos los mensajitos tan lindos que nos comentaron y nos mandaron del episodio pasado, que fue después de como 2 meses de que no habíamos grabado nada. Todo el mundo con tanta paciencia nos recibió con cariño. Gracias. Les mandamos un abrazo. Órale. Bye.